Y perfecto, listo. Gracias a todos otra vez. Bienvenidos a esta sesión 14, que el tema de esta ocasión es composición gráfica. Lo vamos a enfocar completamente en Illustrator, ¿vale? Como saben, lo que hemos estado trabajando ahorita es como primera mano una síntesis, todo lo que es, que tiene que ver con la corrección ortográfica. Estábamos viendo el uso de marcas editoriales, ¿no? Como han visto dentro del temario, se ha visto acentuación, se ha visto signos de puntuación, sobre todo poder hacer algunas marcas y algunas señales, indicaciones para saber que un texto está bien escrito o no. En el caso de mis estudiantes, bueno, ustedes estuvieron haciendo una tarea que era de una corrección de un texto con base en marcas editoriales. En las sesiones pasadas empezamos a ver jerarquización tipográfica, comenzamos a trabajar un poco con los elementos de los tipos de fuentes, la clasificación tipográfica, las familias tipográficas y también cómo elaborar una corrección tipográfica. Es decir, que nosotros a partir de una valoración se estableció una corrección tipográfica. Para los que ya de mis estudiantes igual ya vieron la sesión 13, estábamos entrando ya a publicaciones impresas. La sesión del lunes que tuvimos, estábamos viendo las diferentes técnicas de impresión, vimos un poco de serigrafía, sublimación, vimos la impresión digital, la litografía, etcétera. Entonces, el día de hoy corresponde ya para trabajar publicaciones impresas, primero ver la composición gráfica. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Conocer los elementos visuales que constituyen una composición gráfica mediante el análisis de cada una de sus partes con la finalidad de lograr también una corrección editorial. Es importante que también aprendamos de composición, porque al momento de elaborar la edición de una revista o de cualquier publicación como las que vamos a ver, necesitamos aprender a valorar cuando, por ejemplo, una publicación tiene un desorden en cuanto a la alineación, cuando tiene problemas de armonía o tiene problemas de composición o tiene problemas de relación de elementos, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos conceptos básicos para poder entender completamente lo que significa tener una gran composición gráfica. Les encargo ahí todas las dudas que tengan, pueden levantar la mano, pueden utilizar ahí también el chat para cualquier pregunta que puedan tener, por favor. Y bueno, ahí vamos a estar trabajando sobre la marcha, ¿ok? Entonces ya saben, aquí los que también ya han sido de mis alumnos, saben que aquí es también sobre preguntas. Entonces espero que tengan la posibilidad de utilizar su micrófono para poder hacerles preguntas sobre conceptos básicos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a entender primero por una composición gráfica? Cuando hablamos de composición gráfica, hablamos de una organización y disposición de todos los elementos visuales en un espacio. Cuando hablamos de algo llamado marco, ¿no? Que a lo mejor lo vimos algunos o lo vieron algunos en técnicas de edición digital, un marco o cuadro también es el espacio blanco que tienes tú designado para poder elaborar cualquier proyecto gráfico. Llámese libro, llámese un tríptico, llámese una revista, llámese cualquier diseño, hasta un periódico. Entonces, lo que ustedes van a empezar a armar es tener su espacio en blanco para transmitir un mensaje como parte del proceso de comunicación oral o escrito. En una composición, nosotros, por ejemplo, en la comunicación escrita, nosotros seleccionamos cuáles son los elementos visuales que van a tener. En el caso de la comunicación oral, nosotros seleccionamos las palabras que va a llevar nuestro mensaje. Entonces, este aspecto en blanco, elemento en blanco, es la materialización del pensamiento, que puede ser para contar una historia, crear un impacto visual, no con la finalidad de que tenga esta obra visual, tenga coherencia y tenga una cohesión. Entendiendo por coherencia que nosotros sabemos que la coherencia es que los significados sean comprensibles, la cohesión va relacionada a la forma de un texto. En este caso, la cohesión gráfica tiene que ver con que los elementos de la composición tengan un orden que haga que se vea bastante agradable a la vista, ¿no?
Igual para los que están ahí, tengo algunos que de aquí de la estancia, les había comentado en algunas de las observaciones de sus logotipos, les decía que les hace falta composición en cuanto a la alineación. Lo que a veces más problemas tenemos es la alineación, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son algunos de los elementos de la composición gráfica que tenemos que memorizar y entender bien para poder aplicarlos. Ok, lo primero de ellos es el equilibrio. ¿Qué pasa con el equilibrio? Hablamos de equilibrio como una distribución equilibrada, valga esa redundancia, de elementos visuales en un diseño, es decir, la misma cantidad de elementos. No tiene que ser las mismas formas a veces, sino la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí vemos que hay un elemento simétrico. ¿Por qué? Porque si lo dividimos en cuatro partes, de entrada nosotros debemos de ver que tenga la misma proporción, ya sea de elementos o de espacios. En cambio aquí no hay equilibrio o es asimétrico visualmente porque son diferentes elementos, hay diferentes cantidades y diferentes proporciones. Entonces, cuando vámonos acá a, en un segundo, déjenme, se me olvidó aquí abrir un documento nuevo de Illustrator. Ok, tenemos aquí nuestro espacio, nuestra mesa, y ya sea para, como te vuelvo a mencionar, para cualquier tipo de documento que tú desees realizar, lo principal es tener siempre tu mesa de trabajo y que con base en esa mesa de trabajo tú decidas cómo vas a mantener el equilibrio dentro de la composición. Uno de los elementos básicos que tienes que siempre marcar en cualquier publicación, llámese de InDesign o llámese de Illustrator, es que puedas tú colocar las guías. En la opción de ver, tú puedes primero activar las reglas. Aquí está, mostrar reglas. Para que, o también con control comando R, para que de esa manera puedas colocar estas guías que van a ser la base para el equilibrio de cualquier publicación. Por ejemplo, en este caso voy a arrastrar con clic sostenido cada una de las guías. No olvides si tienes entre las versiones más recientes, siempre que en la opción de reglas tengas guías, perdón, en la opción de guías, tengas siempre guías de preferencia, guías inteligentes. ¿Cuáles son las guías inteligentes? Aquí están activadas, perdón. Las que te van a permitir como equilibrar de forma más sencilla la imagen. Es decir, colocar guías, por ejemplo, para ayudarte a, como si tuviera un imán en el que te permite colocar exactamente en los centros de cada imagen. O si no, con las opciones que tienes aquí arriba de alineación, alinear a la izquierda, al centro, a la derecha, arriba, abajo o verticalmente en medio. Entonces, estas guías te van a ayudar también a alinear tus guías. Entonces, bueno, voy a, con clic sostenido, aquí busco dónde está mi punto principal. Está. Y no es cierto, aquí fue. Entonces voy a alinear esta guía y coloco la otra guía. Ok. Entonces, el punto de las guías siempre es que tengamos siempre es que nosotros al momento de colocar las guías es la ayuda que vamos a tener para poder mantener un equilibrio. Y entonces el equilibrio de una publicación tiene que ver con la cantidad de elementos visuales. Por ejemplo, ¿cómo vamos a saber si nuestra publicación, nuestro diseño, tomando el tema de la revista digital, cómo vamos a saber que nuestra revista está proporcionada? Voy a utilizar aquí unos cuadros. Voy a hacer una sencilla maquetación. Voy a utilizar como cuadros en azul para imágenes y cuando utilice cuadros
vamos a poner amarillos, vamos a hablar de uso de columnas, ¿vale? Ok, lo principal que debes de considerar para una maquetación es que el tamaño de las columnas siempre tiene que ser el mismo. Debes de definir un tamaño proporcional para las columnas de texto. Más adelante, cuando vamos a ver todo el tema, cuando empecemos con nuestras clases de InDesign, que es de hecho mañana empezamos a tener un poquito de ello y la siguiente semana vamos a tener otra sesión en línea por los que se quieran unir, igual el miércoles, sobre ya exactamente InDesign. Entonces, si por ejemplo yo creo esta columna de texto, de entrada, ¿cuál es la cuestión? Bueno, vamos a ponerla de este tamaño. La cuestión de la columna de texto es que veas esto. La proporción que tienes de este lado tiene que ser la misma que tienes acá. Esto quiere decir que no está equilibrado. De entrada, ¿por qué? Porque tienes una proporción bastante mala. ¿En qué sentido? Dejas mucho espacio acá y poco espacio acá. ¿Qué es lo que primero tienes que hacer? Siempre dejar al centro tu columna, de tal manera que siempre quede la misma proporción de elementos. Ahora estoy hablando, vamos a pensar que este es un pliego doble carta. Entonces, igual voy a hacer a lo mejor mis columnas más pequeñas, de tal manera que a lo mejor quiera elaborar dos columnas. Y ojo, si esta es mi línea o mi guía donde a lo mejor si hablamos de una publicación impresa, aquí es donde va a ir el doblez. Evidentemente, estos interiores tienen que tener un margen más amplio. Entonces, para mantener un equilibrio, voy a mover ahorita mi imagen por acá. Debería de tener ambas columnas a la misma proporción. Pero bueno, por ejemplo, aquí no me da, entonces esta ya está chueca. Sí, sí estaba chueca. Entonces, en teoría, todo esto ya está proporcionado, todo esto ya tiene un equilibrio. Obviamente, pues los interiores deben de estar un poco más al margen para efectos de... pues estoy aceptando unas personas, listo. Entonces, en teoría, aquí la situación, como les vuelvo a mencionar, es de que debes de tener un equilibrio, es decir, en la composición siempre debe de estar la misma proporción. ¿Cómo podría ser que un pliego tenga la misma proporción? Vamos a pensar que mi columna llega hasta acá. Y entonces, acá quiero insertar una imagen. Para que exista proporción, debo de tener entonces la misma cantidad de elementos de un lado que de otro. Cuando empiezo a ver problemas en una propuesta gráfica, el semestre pasado los que estuvieron conmigo en taller de creación de medios digitales, les comentaba que, por ejemplo, no hicieran esto, columnas de diferentes tamaños. Y que además de eso, pues las imágenes no tuvieran una alineación. De entrada, esto ya no tiene equilibrio. ¿Por qué? Porque no tiene una cantidad de elementos similares. Entonces, lo que debemos de cuidar siempre en cualquier publicación, siempre debe de ser el equilibrio, por favor. Es lo más importante. Entonces, esto es el primer aspecto de la composición gráfica, el equilibrio. Vamos con la siguiente. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿No? Ok. Vamos con la segunda característica que se llama jerarquía visual. La jerarquía visual quiere decir la organización de los elementos en función de su importancia. Hay elementos clave como titulares, lo que habíamos visto de la jerarquización tipográfica, en donde se destacan ciertos palabras, imágenes, elementos sobre otros, ya sea para captar la atención del espectador. Les había puesto de ejemplo el caso de el periódico El País, bueno, la página web de El País.
en donde lo que me encanta muchísimo de su jerarquía tipográfica es de que las tipografías sans serif son las que, perdón, las tipografías serif son las que predominan principalmente cuando hablamos de encabezados. Entonces, también se genera un contraste tipográfico. Entonces, vemos que se utiliza una tipografía y cierto tamaño y familia tipográfica para encabezados, para subtítulos, para los textos y también para la información dentro del mismo, información tipo el autor, bueno, el periodista o la fecha de la publicación, etcétera. Pero siempre vamos a haber manifestado una composición, una jerarquización tipográfica, que es lo que más quiero destacar, ¿no? Encabezados, encabezados, por ejemplo, este encabezado no va a estar más grande que este. Entonces se trata de mantener un equilibrio. Si te das cuenta, quiero que veas este pequeño recuadro de elecciones México 2024. Hay, ¿por qué veo equilibrio? Porque veo, por ejemplo, imagen, imagen. Aquí está la mitad de mi página. Una imagen y tiene la misma la misma tamaño. Y luego tengo aquí el encabezado, ¿no? Con encabezado. Tengo otras dos notas, es nota con nota, texto con texto. Hay equilibrio dentro de la composición. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Aquí hay equilibrio también. ¿Por qué? Porque por un lado tengo imagen y por otro lado tengo texto. Entonces, eso es lo que se tiene que buscar. Entonces, te mencionaba, la jerarquía visual te va a ayudar a que cuando organices los elementos, cuáles son los que más importancia tienen para que resalten unos sobre los otros. Entonces, eso es lo ideal, que puedan algunos elementos sobre los demás, ¿vale? Antes, déjenme ver, acá voy a regresar a Illustrator. Entonces, en el caso de la jerarquía visual, yo, por ejemplo, podría colocar en este espacio, bueno, vamos a colocarlo por acá, en este espacio a lo mejor podría colocar un encabezado. Entonces, buscar, y además como es texto, se busca la misma proporción, la misma cantidad. Si quiero utilizar una hoja completa con una imagen y la hoja con texto, tendría jerarquía. ¿Jerarquía o equilibrio? Si te refieres a Hola, equilibrio, hola, profe, buenas tardes. ¿Sí me escucha bien? Bueno, ¿sí me escucha bien, profe? sí, sí, Mario. Ah, perdón. Sí, o sea, lo que me refiero es como ahorita lo tiene ahí en Illustrator, me refiero a que si utilizamos a doble página, yo quiero meter en una página la imagen completa, así, no sé, por ejemplo, un periodista, ¿no? Un periodista, no sé, Denise Maker, que toda la página sea ella y el otro lado, bueno, la siguiente página sea pura información. ¿Puede tener jerarquía o simplemente así como lo está mencionando? Sí, de hecho, esa es todo depende de una maquetación. Déjenme, cuando tú estableces una maquetación de cualquier publicación, digamos, el punto es el equilibrio. Si tú vas a trabajar a 2 columnas por página, siempre debe ser la misma página. Es decir, ya no habría equilibrio ahorita bueno, antecedo a esto antes de contestar tu pregunta, porque, por ejemplo, si yo aquí voy a quitar esto de acá, esto ya no tiene equilibrio cuando una página es 2 columnas y otra página es una columna, de hecho se ve mal. Entonces, lo ideal en el caso de la pregunta que tú haces, sí funciona como equilibrio el hecho de que tú digas, bueno, quiero ocupar aquí una imagen que sea toda la pantalla completa y en la siguiente página del pliego utilizar columna. Si te refieres a esta parte, también genera equilibrio. De hecho, voy a avanzar al siguiente punto porque esto también tiene que ver con la otra característica que se llama espacio negativo. ¿Qué es el espacio negativo?
también cuando manejamos elementos en blanco o áreas que generan un contraste o el efecto negativo. Por ejemplo, se puede hacer este tipo de efectos, efectos negativos. Lo que estoy haciendo yo, en este caso con la publicación, es un efecto negativo. ¿En qué sentido? Por un lado tengo imagen y por otro lado también tengo columnas de texto. Tanto me genera un equilibrio como también de tal manera me genera una composición doble. Por un lado te digo la imagen y por otro lado el texto. Ahora, respecto a lo que tú mencionas de un título, puede tener jerarquía tipográfica si, por ejemplo, en este caso, en esta zona colocaras a lo mejor el título del encabezado, de la noticia. Solamente considera que no debe de cubrir, por ejemplo, si es una imagen, una fotografía, que no tengas el encabezado encima de la cara de la persona. O puedes utilizar, por ejemplo, con un cuadro de color que además tenga cierta opacidad, a lo mejor al 15-20%, y utilizar el encabezado. ¿Vale? No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. No, gracias a ti, Mario. Entonces, bueno, eso por un lado. Ahora, por otro, el aspecto de la siguiente característica que les mencionaba, que se trata del efecto negativo, se trata cuando entonces te digo que tú utilizas un espacio en blanco, que además puede ser un área vacía y que esa área vacía se encuentra entre otros elementos con tal de destacar alguno. Por ejemplo, puede haber aquí mis dos columnas y a lo mejor respecto a lo que comentaba Mario, acuérdate que todos los elementos se tienen que mezclar, ¿vale? Todos estos se tienen que mezclar. Voy a pensar que este es el encabezado de mi nota. Voy a utilizar, por ejemplo, una tipografía, alguna sans serif, una serif mejor. Aquí está. Esto me puede, además, voy aprovechando esto. En teoría, ustedes en su materia de seminario de periodismo científico, en teoría ustedes están haciendo contenido escrito. Entonces, todo el contenido escrito que ustedes están haciendo, tienen que buscar la manera también visual que atractivamente ese contenido se vea bien. Eso es lo que nosotros queremos lograr en esta evidencia integradora de conjuntar ambos contenidos. Son conocimientos transversales y obviamente áreas transversales en las cuales nosotros queremos plasmar dos conocimientos en uno solo, ¿no? Acuérdate que eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, al hablar de una revista digital, lo vimos, creo que la mayoría de aquí estuvo conmigo el semestre pasado, lo vimos en que una revista digital, ¿no? Intercala a través de una narrativa digital, intercala diferentes elementos tanto de texto, tanto de imagen. Pero bueno, esto es un paréntesis porque todavía estamos viendo publicaciones impresas. Entonces, es aprender también a equilibrar todos esos elementos como videos, imágenes, audios, etcétera, en un solo documento. Pero ahora, tomando como base la parte de en este caso de las publicaciones impresas, en teoría ustedes están elaborando textos, ¿no? De los cuales, por ejemplo, si tú dices, bueno, quiero destacar a lo mejor en primer lugar el encabezado de mi noticia. Entonces, para generar un efecto negativo, ¿qué es lo que hago? Utilizar un fondo blanco con un texto negro que en este caso podemos hablar de que se trata del encabezado. Lo resalto más. Esto pues obviamente es texto de relleno nada más ahorita para simular. Entonces, el encabezado tiene pues aquí todo el peso porque es sobre un fondo blanco. Déjenme, mejor voy a crear cajas de texto para que se vea más real.
Entonces, por ejemplo, al momento ya yo de querer incluir un encabezado, ¿no? A veces ni siquiera necesitas lo que mucha gente que no tiene conocimiento le llama meterle diseño, ni siquiera necesitas meterle diseño. O sea, a veces puedes crear una publicación con gran impacto solamente trabajando el efecto negativo, blanco, negro solamente. Incluso yo podría hasta hacer lo siguiente, colocar una publicación con fondo negro, voy a mandarlo hacia atrás y estos textos de la publicación en blanco. Entonces, esto genera ya un efecto también de elegancia. Por ejemplo, no sé si están aquí, a ver, a ver. A ver, espérenme, es que estoy buscando a alguien de mi instancia. Ah, Bárbara, ahí estás. Bárbara, por ejemplo, en el caso de la revista, de tu revista Poise para la estancia, por ejemplo, aquí eso es algo que ustedes pueden aplicar muchísimo. El hecho de nada más les había puesto en su identidad corporativa que si van a trabajar un solo color, solamente es el negro entonces. O sea, por el color solamente me refiero a un negativo en manejar un solo color. Este concepto podría ser muy bueno y además añadir las fotografías, ¿no? Que ustedes quieran incluir. Pero bueno, este es otro de los elementos que también podemos trabajar, el efecto negativo. Incluso, no sé, voy a pensar que esto de acá es mi... No olviden de preferencia siempre trabajar con familias tipográficas. Vamos a pensar que esto es mi subtítulo de la publicación. Y entonces por aquí está la nota. Entonces, es ir trabajando también con todo esto. ¿Para qué? Para que también se vea elegante, se vea atractivo, para que también pueda resaltar muchísimo la información. Algo que siempre les comenté a varios la clase pasada es que no sirve de nada tener un texto muy chido cuando la parte visual se ve muy mal. Les comentaba a algunos que a mí me chocan los libros que tienen en la portada la cara de una persona. Se me hace muy pretencioso cuando un libro tiene la cara de una persona. Entonces, cuando hablamos de libros, porque revista es otra cosa, ¿no? Entonces, a veces con solo trabajar, hacer un buen trabajo tipográfico y trabajar bien estos contrastes te va a permitir crear algo muchísimo más elegante, ¿vale? Bueno, avanzamos con la siguiente característica. El contraste, que a diferencia de que es algo similar al negativo, la diferencia es cuando trabajamos paletas de colores, ¿no? Y generamos contrastes ya sea por colores, tamaños o formas. El contraste agrega interés y también claridad al diseño. En este caso, y yo lo que les voy a recomendar, bueno, sobre todo, bueno, principalmente a los que son mis alumnos, ya en sus otras materias los definirán. A mí no me gusta cuando trabajan más de dos colores para una publicación. Yo me acuerdo que hubo, no sé si alguien de aquí, que fue mi alumno en cuarto, que también estaban haciendo, creo que una página web y les dije, nada más trabajen dos colores. Y alguien más les dijo, no, échele cinco colores, métanle más verde, métanle más no sé qué. No, una publicación que tiene una paleta de más de dos colores es una cochinada. O sea, así te lo digo, se ve mal. Debe de tener por lo menos, siempre les digo, dos o una paleta de máximo tres colores. De ahí puedes trabajar los matices también, de ahí puedes trabajar también una paleta hacia arriba o hacia abajo, es decir, hacia tonos claros o tonos oscuros, sobre el mismo color. Acuérdate que hay características, hay color, hay tono y hay saturación. ¿Qué es el color? Tal cual es la unidad de color. ¿Qué es el tono? La cantidad de negro o de blanco que tú le asignas a ese color, que es ya la saturación, la cantidad de color que tiene, que puede hacer que se vea muy brillante o muy opaco. Entonces, puedes tú trabajar con todos los tonos de un solo color, pero no, lo ideal no es trabajar con más de dos colores y sobre todo en estas tendencias de diseño gráfico, los degradados ya están pasando de moda, ya no son tendencia. Ahorita tendencia fue en el año 2020 y todavía 2021 los degradados. Ahorita estamos hablando con plastas de color, con colores planos.
Evita también utilizar degradados para hacer contraste. Por ejemplo, a menos que también sepas sepas trabajar degradados con dos tonos y generar contraste con los degradados. Ahí sí se puede. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Por ejemplo, si yo quiero trabajar con una paleta de tonos azules, pues entonces trata de trabajar, por ejemplo, azul con blanco tal vez, o azul a lo mejor, o dos tonos de azul. Como acá tengo texto claro, negro, perdón, voy a hacer un contraste. Bueno, esto no es tanto contraste, más bien esto es armonía, pero puedo capas. Puedo tal vez trabajar también con los mismos tonos de color o a lo mejor basarme sobre una paleta de colores, ¿no? Y entonces en esos colores que pueden también contrastar, puede permitir que mi publicación se vea tal vez más atractiva, pero siempre y cuando utilicen una paleta de colores que puedan contrastar, que puedan ver de tal manera verse muchísimo mejor, ¿ok? Entonces, bueno, por aquí tenemos el contraste. Ay, perdón. Es que estoy en. Déjenme, voy a cambiar la ventana completa porque según yo le cambié a Illustrator y estaban todavía viendo mi Word. Bueno, entonces, por ejemplo, acá, la paleta de colores, ¿no? O sea, yo puedo utilizar colores, puedo utilizar aquí un naranja, puedo utilizar a lo mejor otro tono más claro, ¿no? Esto era lo que me refería que era más armonía que contraste. Entonces, lo ideal es que yo trabaje bajo una paleta de colores. Ojo, pongo esto porque he llegado a ver publicaciones con estas características. Ah, el rojo sobre el negro, jamás hagan eso, se ve fatal. Rojo sobre negro se ve fatal. Por favor, jamás hagan una publicación o algo de redes sociales que tenga rojo con negro, se ve muy, muy mal. ¿Por qué? Porque además no, si hablamos de colores en RGB, lastima mucho a la vista esto, ¿ok? Entonces busquen colores que puedan contrastar tal vez y que no sean tan diferentes, ¿vale? Lo siguiente que es lo más importante de la composición gráfica es la alineación. La alineación que tiene que ver con la cohesión o el orden de los elementos de forma, digamos, a través de una línea imaginaria, se trata de que, por ejemplo, como esta imagen que vemos acá, todos los elementos estén alineados a la izquierda, al centro, a la derecha, hacia arriba, en medio o hacia abajo, pero que jamás haya, no sé si tengo, no tengo por acá, este es otro caso, pero que jamás haya una desproporción. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Yo trato de que siempre las columnas cuando trabajo este texto estén alineadas. Vamos a pensar que esta es una imagen, ¿no? Habíamos dicho que las imágenes eran creo que en azul. Entonces, esta imagen tiene una alineación con todo. Tiene una alineación con, déjenme borro esto. Debe de tener una alineación con mi texto. O sea, esto que ves aquí, donde este texto sale sobre esta línea del límite de la imagen, ya no tiene alineación. Entonces, siempre todos los elementos deben de estar alineados. Por ejemplo, ahora, esta es otra columna de texto. Bueno, vamos a ponerlas estas acá. Ok, quiero que veas esto que estoy haciendo ahorita. Todo esto que ves acá son problemas de alineación. Esta alineación es muy, no más bien no tiene alineación. Entonces,
De entrada, yo voy a tomar mi gráfico como el elemento para alinear. Todo mi texto voy a arrastrar una guía, clic sostenido, arrastro una guía. Todo mi texto tendría que estar alineado y de forma proporcional a la imagen, ¿ok? Ahora, yo voy a colocar otras guías aquí, una acá, otra acá. ¿Por qué? Porque este espacio que tengo acá, que también esta separación o medianil que podemos tener dentro de la publicación, lo debemos de mantener siempre de manera similar. Entonces, si ya coloqué acá esta guía, y acá está otra, voy a colocar también otra aquí en la imagen, quiere decir que el texto, si te das cuenta, está fuera de la línea. Entonces, aquí ya no tengo alineación. Entonces, lo que tengo que cuidar es que quede alineado. Y ahora el medianil y el espacio que tengo acá, debo de cuidar que sea similar al que tenga de este lado. Entonces, por eso también siempre debo de mantener el mismo espacio o la misma proporción. Aquí, por ejemplo, voy a bajar este texto, este lo voy a subir, este también lo voy a subir. ¿Para qué? Para que tenga la misma alineación. Ahora, si mi texto en teoría Si mi texto en teoría acaba aquí, quiere decir que este texto también tendría que acabar hasta la línea de aquí abajo. El punto es de que toda tu publicación, puedes tú meterle todas las imágenes que quieres, todos los elementos. Lo que quiero enseñarte ahorita es que debes de mantener la misma alineación en toda tu publicación. Entonces, trata de que no sea chile, mole, pozole, diferentes alineaciones, un elemento por acá, otro por allá, y que se vea un desequilibrio por completo. Entonces, cuida que todos los videos tengan una buena alineación. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿No? Ok. Vamos con la siguiente característica que se llama la repetición. La repetición es el uso consistente de elementos visuales, ya sea en aspectos como colores, tipografías, formas, para crear una coherencia. Ejemplo, aquí tenemos el aspecto de la repetición, de acuerdo también con la teoría de la imagen. En el caso de la repetición es una serie de varios elementos en diferentes direcciones y proporciones. En el caso de la asociación, ya hay un orden que puede ir de mayor a menor o de menor a mayor. Y eso va a permitir que haya también una jerarquización visual. Y en el caso de la proximidad, que es que los elementos tengan un orden establecido, sí se acerquen, pero no se toquen. Esto te va a ayudar en proximidad, sobre todo para poder determinar la separación que deben de tener las columnas y los módulos de las imágenes. Cuando hablamos de proporción, es la relación entre los tamaños de diferentes elementos en el diseño. La proporción adecuada ayuda a mantener un espacio armonioso. Entonces, puede haber proporción por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tenemos proporción y esto me encanta. ¿Por qué? Porque tenemos la misma figura, o bueno, casi la misma, pero en diferentes tamaños, de tal manera que mantiene un equilibrio por el hecho de que deja el mismo espacio entre cada uno de los elementos, como les mencionaba hace un momento con esta publicación. Debemos de mantener el mismo espacio. Si te das cuenta, aquí hay proporción. ¿Por qué? Porque cubre todo este cuadro. De hecho, la imagen debería estar más arriba para que tenga la misma proporción aquí que de acá. Bueno, es un poco. Debe de tener la misma proporción arriba que abajo, ¿no? Y a los laterales. Es la misma proporción. Bueno, me faltó un poquito aquí, pero debemos de mantener la misma proporción. De hecho, entonces, como te digo, estos son todos los aspectos que en la corrección editorial debes de hacer. Ejemplo, este documento ya lo terminé, listo, ya quedó, lo voy a imprimir y entonces, si tengo este texto que está acá,
Con una marca de corrección editorial simplemente marco la alineación de que se debe de respetar o simplemente que se pueda alinear con, en este caso, con la imagen, de tal manera que quede bien la proporción de esta publicación. En el caso del enfoque visual, también se le puede conocer como punto focal. Es el punto área en el diseño donde se dirige, donde la atención se dirige. A veces también podemos hablar por puntos de fuga. Un punto de fuga es cuando todo el diseño se direcciona hacia un punto a través de un ángulo de 45 grados. Entonces, déjeme, bueno, te enseño qué es el punto de fuga. Es un foco principal hacia el cual se dirige toda la atención. En este caso, ¿hacia dónde vemos que toda la atención se dirige? Hacia el punto donde está el sol. ¿Por qué? Por las diagonales que tiene todas las vías, el campo, la grava, e incluso el cielo, el horizonte, todo se dirige hacia este punto central. Entonces, cuando haces un diseño, hacia dónde quieres una publicación, hacia dónde quieres que todas las personas centren su atención, dónde quieres que todos presten atención, que visualmente enfoquen ahí. Entonces, el punto de fuga o punto focal también nos va a ayudar a concentrar la atención en información clave, en información en específica que quieres que las personas lo visualicen. Por ejemplo, puede ser puntos focales por forma. En este caso, si te das cuenta, pones toda tu atención solamente en el cuadrado porque es diferente a todo lo demás. Aquí es punto focal por color y aquí es punto focal por tamaño. Un elemento más pequeño que, aunque sea pequeño, destaca más que todo lo demás. La siguiente característica que debemos de considerar dentro del diseño es la armonía. ¿Qué es la armonía? Se refiere a la cohesión visual y estética cuando varios elementos visuales los combinamos para poder generar un equilibrio y que esa composición genere orden. A veces puede ser algo desordenado, pero que te genera un orden. Puede haber armonía por colores también, por ejemplo, por colores análogos, por colores complementarios o una analogía o una armonía, perdón, por proximidad, que los elementos se acercan entre sí, pero bajo la misma distancia, diferentes tamaños, pero misma distancia. Entonces, cuando hablamos de armonía, hay elementos como la consistencia. Los elementos visuales en el diseño deben ser coherentes en términos de estilo, colores y tipografía. La repetición de elementos crea un sentido de uniformidad. Cuando yo utilizo diferentes tipografías, diferentes colores, diferentes elementos en toda una publicación, pues evidentemente no me va a generar una armonía. De hecho, lo que suele suceder cuando hacen las revistas digitales es que cada quien selecciona la tipografía que se le hincha su regalada gana, cada quien escoge los colores que quiere, cada quien escoge las fotografías que quiere y no es así. Ustedes en su equipo deben de definir paletas de colores, deben de definir tipografías, deben incluso definir cuál es el espacio medianil que se va a utilizar. 3 milímetros, 5 milímetros. Entonces, la separación que, por ejemplo, va a tener entre una columna y otra debe ser la misma en toda la publicación. No puedes nada más hacer, en esta página lo hago, por ejemplo, con naranja y azul, y en la siguiente página hago lo que quiera y ahora aquí voy a utilizar un verde para mí. Es más, mi diseño va a llegar hasta acá. Voy a utilizar un verde y ahora el texto lo pongo acá, pero ahora quiero que mi texto pues ocupe todo esto y además mi texto pues lo voy a poner, me gusta cómo se ve en morado y además acá le voy a añadir una imagen en rojo. Y cuando ya estamos viendo tu publicación, no tiene nada que ver la página 3 y 4 con la página 5 y 6. No tienen nada que ver ya.
Entonces, es más, hasta me faltó aquí, voy a cambiarle la tipografía. Es más, hasta tiene otra tipografía, tiene otro tamaño también, y esto. Esto está feísimo, o sea, el hacer esto. ¿Por qué? Porque además tiene una desalineación y además lo que estuvieron viendo en diseño y edición editorial, la construcción de los párrafos, en cómo tiene que establecerse la construcción de un párrafo de cierta cantidad de líneas, ¿no? Con una cantidad de caracteres, con también cómo utilizar las tipografías bold, italic, todo eso, lo que hemos estado viendo, bueno, todos hemos estado viendo, todo esto, en teoría, lo tienes que trabajar bien. ¿Para qué? Para que al momento de que, por ejemplo, les toque dividirse los documentos, entonces cada quien lo hace, maneja en la misma forma. Por ejemplo, no sé, a un equipo le tocó elaborar 5 diferentes reportajes. O por ejemplo, los de mis grupos que les dejé hacer sobre notas del agua y que hicieron a lo mejor 5 notas o crónicas diferentes. Entonces, cada uno de ellos, aunque todas pueden ser incluidas en el mismo documento, la misma revista, el de diseño editorial perdón, el de corrección de estilo va primero a hacer la revisión de los contenidos para que pueda asegurar la cantidad de los párrafos. Cuando hablamos ya del diseño editorial, la persona encargada de ello, lo que va a hacer es que va a estipular la cantidad de párrafos, la cantidad de columnas, ¿no? El espacio que debe de tener, la alineación, etcétera. Y entonces ahí es donde vamos a tratar de ver un equilibrio. Acuérdate, solo una diferencia. En cuanto hablamos de líneas de los párrafos, los textos digitales tienen cantidad diferente a los textos impresos. ¿Por qué? Porque no olvides que los textos digitales los trabajamos en dispositivos principalmente. Y entonces, el público al que va dirigido es completamente otro y necesitan textos que tengan menos cantidad de líneas cada una de las columnas. Además, lo que vimos todavía hace unas sesiones de kerning, de tracking, de leading, todo eso también se tiene que definir porque, por ejemplo, mi, apenas no sé a quién de ustedes les di uno de los textos que les di a corregir, les enseñé cómo el leading era muy, muy diferente en un texto que en otro. Por ejemplo, que me empiecen a hacer esto, ¿no? Esto ya se ve muy mal dentro de una publicación. Entonces, no olvidemos la parte de la armonía, la consistencia. Estamos ahí para que no te me pierdas. Entonces, esto ya no tiene cohesión, ya no tiene consistencia, porque el leading o interlineado es completamente diferente. Entonces, todo esto que has estado viendo ahora, como puedes ir viendo, se está aplicando ya a la parte del diseño. Ahora, en cuanto al contraste controlado, aunque, bueno, obviamente la armonía genera un contraste controlado, debe de cuidarse de que no haya una discordia visual. ¿Qué significa la discordia visual? Aquellos elementos que parece que están nada más como pegotes ahí, sino que los contrastes son para resaltar elementos. Ojo sobre todo cuando quieras trabajar con fotografías que tienen diferentes tonos, diferentes colores, y entonces quieres meter un color que desentona completamente. De hecho, ojo, quienes vayan a hacer labor de fotografía dentro de la revista, quienes vayan a enfocarse en la labor de la fotografía, debe también tomar la paleta de colores. ¿Por qué? Porque tú no puedes utilizar fotografías, sobre todo muy chillonas, y al momento de hacer la corrección de color en Photoshop, por cierto, hago un paréntesis. El día viernes voy a tener con mis alumnos de la estancia, vamos a ver creación de publicaciones por Photoshop. Si alguien se quiere unir, ahí nada más me mandan un mensaje, me escriben un mensaje si alguien se quiere unir ahí a esa sesión. Va a ser oye, creo que se me olvidó la hora de la estancia. El viernes a las 5 de la tarde vamos a ver construcciones de publicaciones por Photoshop. En teoría todos pueden, porque el único grupo de la tarde de jueves a sábado es el 607 y el 607 no tiene clases, entonces en teoría todos pueden entrar, así que espero si alguno está interesado en eso, lo vemos. ¿Por qué? Porque también necesitamos ver corrección fotográfica. Ok, otro aspecto es la paleta de colores coherente, lo que les decía, utilicen paletas que generen una armonía,
¿no? Con colores que también se puedan complementar entre sí y tipografía adecuada. Utilicen tipografía coherente. ¿A qué me refiero con esto? Con un estilo que sea legible. Ejemplo, un uso incorrecto es que esta tipografía la combinen con diferentes y genere que haya un desorden. Por ejemplo, esta que es la misma, que tiene solamente dos tipografías. Me parece que es una tipo Montserrat y una Baskerville o tal vez Tidot o no sé si sea, sí, creo que es Baskerville la que utiliza aquí. Entonces, por ejemplo, se utiliza una Montserrat con una Baskerville, genera un contraste extraordinario. A diferencia de acá, que utilizamos muchísimos elementos. También el espaciado consistente, bueno, ya lo vimos un poquito acá. Alineación precisa, enfoque en el contenido. Entonces, la armonía va a explicar cada una de estas características, ¿vale? Antes de terminar, bueno, antes de pasar al último tema, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Sí, profe, yo tengo una duda. Adelante, Cari. Comentaba en la parte de la paleta de colores, comentábamos hace rato que el negro es el espacio negativo, Ajá. sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros escogemos una paleta de colores, ¿en ella el negro cuenta como parte de la paleta o sería negativo? De hecho, es muy buena pregunta, qué bueno que lo mencionas, Cari, porque, bueno, ahí voy a hacer referencia en este caso a los de la estancia, que ahí me hicieron bueno, que les hice una evaluación de su logotipo. Si vamos a hacer un logotipo, déjenme, voy a crear otra mesa de trabajo. Por ahí tengo otra pregunta en el chat, ahorita la leo también, Witsil. Por ejemplo, si quiero hacer un logotipo, no sé, voy a agarrar cualquier color X y voy a hacer cualquier forma. Y que se llame Lauren, así tal cual. Y no sé, tal vez voy a utilizar una tipografía sólida. Y voy a utilizar el mismo azul que aquí. Vamos a pensar que este es un logo X, ¿no? Este logo sí tiene una paleta de colores, ¿no? Que en este caso es el tono azul. Lo ideal es que el negro no funciona como una paleta de colores, a menos no un negro 100, es decir, con los valores M y K 100, 100, 100, 100, sino que siempre lo que sí puedo utilizar, por ejemplo, es un negro al 90, que puede ser como un tipo gris. Eso ya es un Pantone o un color específico. Y, por ejemplo, cuando hablo de negativos, siempre es que pueda aplicar sobre el fondo negro y fondo blanco. Bueno, pues ahí mismo también es blanco. Déjenme, nada más pongo aquí blanco. Es decir, que, por ejemplo, este logo que tengo acá, al momento de pasarlo en blanco, funcione bien. Y obviamente al momento de pasarlo sobre fondo blanco, funcione bien. Esto es el efecto negativo dentro de cualquier diseño. Entonces, cuando hablamos, lo que bien mencionabas, cuando hablamos de una paleta de colores, la paleta de colores debe de trabajar bajo cualquier valor del CMYK, pero los negros simplemente van a ser efectos negativos. Entonces, no es lo ideal el estar utilizando, ¿no? Colores, negro, blanco para un logotipo. Sí se puede usar, sí, cuando hablamos, acuérdense también la diferencia, cuando hablamos de logotipo, bueno, este es un imagotipo. Cuando hablamos de logotipo, se ve con puro texto en negro, pues puede funcionar, pero lo ideal es que siempre utilicen un isotipo junto con el imagotipo para que de tal manera pueda funcionar mejor, ¿vale? De acuerdo. Y entonces el gris sí podría utilizarse. Y sí entra dentro de una como paleta de colores, Ok. ¿vale? Huitzil, entonces los colores no deben de ser tan chillones, o sea, recomienda algo más bajo.
Más que chillones, acuérdate, bueno, sí les comenté eso, pero más que chillones, acuérdate que también trabajamos con formatos C, M y K. Si hablamos de elementos digitales, trabajamos con RGB, que tienden a ser colores más brillantes. Entonces, lo ideal también es pensar que si tu medio va a ser impreso, pues es utilizar colores C, M y K. ¿Cuáles son los chillones o brillantes, no? Aquellos en donde su valor es único, tipo esto, ¿no? A veces lo ideal, y es que también depende de la tendencia, o sea, una tendencia gráfica te puede decir que los colores no sean tan brillantes. Entonces, de tal manera que se vea los colores como un poco, dependiendo, a lo mejor no tan saturados, ¿no? Sino bajar un poco la saturación para que de tal manera genere una buena composición. El punto es la armonía, o sea, por ejemplo, si tú me pones que tu logotipo va a ser rojo o tu publicación va a ser rojo, perdón, amarillo con rojo, entonces sí, definitivamente son dos colores demasiado agresivos. Entonces lo ideal es buscar colores que generen una armonía, que se vean bien, ¿vale? Y justamente ahí en su manual, bueno, todos los que tienen el manual de mis alumnos, ahí en su manual pueden ver la parte de la teoría del color. En la teoría del color, con el círculo cromático, puedes tú basarte en cuáles son los colores que puedes utilizar, ¿no? Obviamente, pues los colores primarios, amarillo, azul y rojo, ¿no? Después de ahí tenemos secundarios, verde, naranja y violeta y todos los complementarios, ¿no? Que es ya en el caso que se llama ahí amarillo verde, amarillo naranja, rojo naranja, que tienen otro nombre ya cuando hablamos de pantones, ¿no? Pero entonces estos colores terciarios que vemos acá son ya colores que van generándose por medio de la bipartición o combinación también de los mismos colores. Esto es lo que les decía de la tonalidad también. Entonces, puedes tú basarte, por ejemplo, si utilizas el amarillo, puedes utilizar el amarillo y en todas sus variantes, ya sea hacia los oscuros o hacia los claros, pero no utilizar más de un color dentro del círculo cromático. Estos son como los básicos. Todavía hay fusiones y combinaciones más específicas. Entonces, no olvidemos que los colores primarios son los colores base, que no pueden obtenerse mediante la mezcla de otros colores. En el caso en el caso de los colores primarios, de acuerdo por si hablamos de luz, bueno, si hablamos de luz o de impresión a través de pigmento, es RGB, que es rojo, azul y verde, ¿no? Por, en este caso, la luz, ¿no? Cuando tú ves una luz LED, ves que las luces LED tienen estos tres tonos, el rojo, el azul y el verde. Cuando hablamos, y obviamente la fusión de todas estas tres luces te genera el blanco. Y en el caso de los pigmentos, la combinación de pigmentos te genera el negro. Los colores secundarios se obtienen al mezclar dos primarios y en el caso de los terciarios se obtienen al mezclar un primario con un secundario. Y ya para hablar nada más de la armonía del color, entonces, por ejemplo, cuando hablamos de algo monocromático, es que hablamos de un solo color solamente. Por ejemplo, si tú haces una publicación monocromática, sería que yo trabajara nada más puro azul. Esto sería una publicación monocromática. El blanco, como te lo vuelvo a decir, no cuenta. De hecho, el blanco es considerado como ausencia de color. Entonces, esto es monocromático, que nada más trabaje con un color. Puedes trabajar con colores análogos, es decir, de acuerdo a la... Ah, por cierto, ojo, de aquí puedes generar tu paleta de colores, por cierto. O sea, no de esta misma, sino de acuerdo con la paleta de colores. Por ejemplo, los colores análogos, aquellos colores que se encuentran juntos dentro de la paleta del círculo cromático, de la triada, ¿no? Cuando hablamos de colores por medio de un triángulo que se van mezclando. Por ejemplo, de aquí sería este verde, este azul y este naranja de acá. Entonces, formas tú un triángulo y puedes hacer tu paleta de colores combinando con esos. O los colores complementarios, aquellos que chocan entre sí. Por ejemplo, este magenta con este verde será una excelente combinación para crear una paleta de colores complementarios que además genera cierto contraste. O también complementarios extendidos, es decir,
análogos junto con el complementario, es decir, el opuesto, y a través de una tetrada, es decir, 4 colores que se generan por medio del círculo cromático. Entonces, lo ideal es que tomes ya sea complementarios para formar tu paleta de colores o máximo de preferencia una triada, ¿vale? Y entonces el contraste del color te va a permitir formar diferentes paletas de colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas que tomé de Pinterest. Son paletas de colores que puedes tomar como base en las imágenes. Esto es a lo que me refería con la fotografía. Si, por ejemplo, tu paleta de colores son los morados, entonces trata de que todas tus fotografías tengan ciertos toques morados. Si tu paleta de colores son colores pasteles, trata de que todo el contenido de tu publicación utilice en sus fotografías colores pastel. Ahí es lo complejo de combinar la fotografía con el diseño gráfico. No es que agarres cualquier fotografía, la pongo y listo. No, debe de haber una mezcla con los colores. Aquí te pongo, por cierto, todos los colores debes de saber las bases. Es decir, si yo escojo estos dos colores complementarios, este verde y este magenta, yo debo de tomar la base del nombre de los colores. Cuando hablamos de colores RGB, hablamos de sus valores RGB, es decir, cuánto porcentaje tiene de rojo, cuánto porcentaje tiene de verde y cuánto porcentaje tiene de azul. Ejemplo, voy a agarrar este color. Aquí está. Bueno, si hablamos en RGB, este es, por ejemplo, para formar este tono, yo tengo mi valor en rojo, que es 29%. En verde es 113, bueno, perdón, no es porcentaje, es por cantidades, porque la máxima es 255. Entonces, en este caso, voy a volverlo a abrir. Tengo de cantidad de rojo, aquí está, 29, de verde 113 y de azul 184. Como te das cuenta, tiene una gran cantidad de azul, por eso es de que tiene esa entonación. Pero, por ejemplo, yo le puedo subir al verde, no sé, a un 210. Entonces, al momento de subir más el verde a 210 a la cantidad de rojo, perdón, el rojo, no el verde, el rojo a 210 empieza a convertirse en un tono medio azul. Algunos de ustedes en técnicas de edición les comentaba que tú debes de aprender a calcular cuánto de color tiene una imagen. Ojo visual de cualquiera de diseño editorial debe de saber la cantidad de color que tiene cada uno de estos valores. De hecho, el jueves, no, mañana que nos veamos a mis estudiantes ahí en el laboratorio, vamos a hacer eso. Vamos a hacer una práctica para que ustedes aprendan también a calcular el color. Ahora, cuando hablamos de CMYK, bueno, otra cosa. Los RGB tienen un código y se llama el código hexadecimal. Es decir, es este código de 6 dígitos que es una combinación entre números y letras, lo que te va a dar el color. De hecho, para los de la estancia les pedí en la identidad corporativa, del manual de identidad, perdón, que me pudieran colocar cuál era el valor hexadecimal que tenía el RGB. Ahora, cuando hablamos de CMYK, aquí sí es en porcentaje, lo máximo es 100. Entonces, por ejemplo, si hablamos de CMYK, vamos a dejar el color anterior, teníamos 85% de cian, 50% de magenta, 0 y 0 de amarillo y negro. Entonces, eso es lo que también tengo que aprender los valores en CMYK. Y además, en el caso del CMYK, hablamos de que los colores tienen un nombre llamado Pantone. Entonces, por ejemplo, el Pantone 171341, Tawny Orange, por ejemplo, ¿no? O el Pantone 173938, el Berry Berry. Entonces, dependiendo el valor del color, es el que tú, perdón, el tipo de color, si es de luz o si es de pigmentos, utilizas RGB con código hexadecimal o CMYK con el nombre del color, ¿vale? Y listo, la siguiente, pues mañana acuérdate que vamos a ver lo de ya cómo crear una publicación impresa. Entonces, esto es en cuanto al aspecto de la teoría del color, que
para poder empezar a trabajar tu revista antes de hacer otra cosa, más allá también de que hacer la estructura organizacional, que debes de saber cuáles son los contenidos que vas a utilizar, que debes de tener también cuáles son los elementos, etcétera. Debes de también saber en cuanto al aspecto gráfico, hacer la maquetación, que lo vamos a ver dentro de 2 o 3 clases, hacer la maquetación y también que tengas tú que haber considerado la paleta de colores, que es fundamental. Paleta de colores, tipografía, cuánto es el kerning, cuánto es el leading, cuánto es el tracking, etcétera. Todos los elementos de la jerarquización tipográfica que también hemos visto hasta ahorita. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? Yo, maestro, y por ejemplo, si usamos en nuestra paleta de colores, por ejemplo, rojo y rosa, también nuestras fotos, por ejemplo, en el álbum, tienen que ser colores de ese tono. No, como te decía, no es que toda la fotografía esté editada en esos tonos, más bien tratar de destacar algunos tonos principales. Obviamente, por ejemplo, si no sé, estás haciendo, en este caso, sobre el agua, ¿no? El tema principal y vas a tomar fotografías sobre eso, obviamente no vas a buscar el agua rosa. Entonces, a menos que te vayas a Mérida y le tomes las fotografías a las salinas, de ahí, a las de, ¿cómo se llama? Estos de sal, ¿no? No, evidentemente. Entonces, aquí la cuestión es que trates tú de sí enfocar una paleta de colores. Ojo, bueno, en este caso voy para mis alumnos nada más, ¿no? Ahí también, entonces, dependiendo de sus maestros. No porque toda la temática vaya sobre agua, la revista va a ser de azul. O sea, por favor, no se les ocurra hacer eso. No porque el tema sea agua, tiene que ser de azul la revista. Pero lo que sí puedes hacer es que, por ejemplo, no sé, se me ocurre también trabajar las fotografías a blanco y negro, ¿no? Si no quieres que haya una mezcla de tantos colores, ahí solamente más bien sería cuestión de que cuides muy bien la imagen, que cuides muy bien la composición fotográfica, que cuides bien que no tenga tanta saturación de diferentes colores. Creo que aquí es más una labor de la fotografía, ¿no? Por eso es importante que definas una paleta, pero por ejemplo, si tu paleta dices, bueno, rosa y naranja, ¿no? No quiere decir que todas tus fotografías deben de ser en rosas, no, sino que tratas de cuidar que sea, tratar de que en la corrección sea un poquito esas tonalidades, o por lo menos sale uno que otro elemento rosa, pero no significa que, por ejemplo, tu revista o tu diseño es azul y rosa, perdón, rosa y rojo, y que salgan fotografías que tengan ahí mezclas de verdes, azules, morados, naranjas, magentas, negros, etcétera. O sea, digamos que trata de manejar un equilibrio. ¿Qué sí puedes hacer? Por ejemplo, si tu revista decías, por ejemplo, mira, déjame ver, por acá, que tu revista sea entre este rosa, rojo y naranja, que a lo mejor para contrastar utilices un tono verde o que veas que salgan algunos tonos verdes en la fotografía. O por ejemplo, si están manejando la temática del agua y quieren tonos azules, pues traten de trabajar tonos naranjas para que en este caso el complementario extendido sea el azul. ¿Vale? Ah, ok, maestro, muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Cris. Ok, si no hay más preguntas, ahí voy a terminar la sesión. Mañana voy a tener, si alguno de ustedes pues quiere llegar ahí a mis clases del día de mañana, voy a tener clase de 11 a 3, ahí en el laboratorio Estrella, creo que les dije. Entonces, si alguno le quiere caer ahí, pues ahí es bienvenido. Entonces, mañana voy a ver, nada más para que tengan una idea, mañana con mis alumnos voy a ver lo de la creación de publicaciones impresas, que tiene que ver con lo que vimos hoy, pero sobre todo ya con los elementos tal cual de una revista. Ahorita estamos viendo elementos impresos, entonces todo lo que tiene que ver con elementos impresos lo vamos a ver mañana trabajando en, en el laboratorio. Y nada más, si alguno desea después la grabación o algo, aquí les dejo mi usuario de Telegram. Por ahí me pueden encontrar por Telegram, Instagram, cualquiera de esos dos, bueno, mi usuario es para cualquiera de esas dos redes sociales. Me pueden ubicar ahí y ya les puedo mandar, si lo necesitan, les puedo mandar la grabación
y ya sin ningún problema, ¿vale? Sería todo de mi parte, muchísimas gracias y les comenta y chequen también mis redes sociales, ahí voy a publicar también la siguiente sesión que es el próximo miércoles a las 6, ¿vale? Muchas gracias Mariana, gracias. Nos vemos chicos, cuídense, tengan un excelente día, tarde, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz día. Gracias, Mario. Profe.